Tu vida no está mal porque tengas caos, está mal porque no has aprendido aún a transformarlo. ¿Te pasa que cada día parece empezar sin sentido, que te despiertas sintiendo que estás desbordado, cansado, confundido, como si hubieras perdido el control de todo y no supieras por dónde empezar a arreglar tu vida? Sientes que vives apagando fuegos, reaccionando a todo, sin dirección clara, sin paz mental, sin alegría real. Puede que incluso estés trabajando duro, cumpliendo, haciendo todo lo que deberías. Pero dentro de ti reina el caos. Un caos que no grita, pero que te pesa. Un caos que se ha convertido en tu estado normal, al punto que ya ni te das cuenta de que estás viviendo a merced de él. Tienes planes, sí. Sueños también. Pero no sabes cómo llevarlos a cabo. No sabes qué eliminar, qué priorizar, qué ignorar. Vas en piloto automático, rodeado de estímulos, atrapado en mil cosas que no te llenan, rodeado de personas que no te inspiran, enfocado en tareas que no te transforman. Y te preguntas por qué no avanzas, por qué no mejoras, por qué todo sigue igual aunque tú estés agotado de intentarlo. Es como vivir en una casa desordenada donde no puedes encontrar nada, solo que esa casa es tu mente. Y sin embargo, hay una salida. Pero no es mágica, no es rápida, no es fácil. Requiere fuerza, claridad, voluntad, requiere filosofía, requiere que pongas orden dentro de ti antes de intentar cambiar todo lo que está afuera. Requiere que te conviertas en el arquitecto de tu propia mente. Y ahí es donde entra el estoicismo. No como una teoría bonita, sino como una herramienta práctica y poderosa para tomar ese caos que hoy te agota y transformarlo en dirección, en firmeza, en éxito real, profundo, que no depende del ruido ni de la apariencia, sino de lo que estás construyendo por dentro. El estoicismo no te promete eliminar el caos, te enseña a usarlo, a canalizarlo, a convertirlo en fuego que ilumina y no que quema, a usar la adversidad como entrenamiento, a dejar de perderte en lo urgente para enfocarte en lo esencial. Y si aplicas estas 10 lecciones que vas a escuchar, te prometo que algo dentro de ti empezará a ordenarse. Y dime ahora con toda sinceridad, ¿qué parte de tu vida está más dominada por el caos hoy? Escríbelo en los comentarios de forma sencilla. Nombrarlo es el primer paso para tomar el control. Y si sientes que este contenido te ayuda, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien más que necesite salir del desorden y volver a ser dueño de su destino. Porque no se trata de eliminar el caos, sino de transformarlo. Y esa es la mayor victoria estoica. Comencemos. Primera lección estoica. El caos del desorden interior, cuando no sabes lo que quieres ni quién eres. Y el estoicismo te enseña a vivir con dirección. Pocas cosas desgastan tanto el alma como caminar sin rumbo. No importa cuántas cosas tengas, cuánto corras, cuántos proyectos emprendas. Si no sabes hacia dónde vas, todo acaba convirtiéndose en ruido, en confusión, en un torbellino de acción sin propósito que solo deja agotamiento y una sensación permanente de vacío. Este es uno de los grandes males del mundo actual, el desorden interior. Esa desconexión profunda con uno mismo que te hace levantarte sin saber para qué, que te lanza a hacer muchas cosas sin claridad de por qué y que te empuja a vivir reactivo, atrapado en la urgencia de cada día, sin una brújula que te ancle, sin una visión que te inspire. Y ese caos interior no se nota desde fuera, nadie lo ve. Sigues trabajando, cumpliendo, sonriendo, pero dentro de ti hay confusión, contradicción, cansancio. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra no sabe ni en qué dirección. Y así pasan los días, las semanas, los años, hasta que un día despiertas con la dolorosa sensación de haber estado ocupado toda la vida, pero sin haber vivido de verdad. Los estoicos comprendían que vivir sin propósito es vivir en guerra con uno mismo. Por eso, toda su filosofía gira en torno a una idea central, el telos, que en griego significa fin o meta suprema. Para Marco Aurelio, ese telos era actuar con virtud. Para Epicteto, era vivir de acuerdo con la razón y con la naturaleza. Para ti puede ser diferente, pero tiene que existir.
Porque quien no sabe cuál es su propósito cae fácilmente en la dispersión, en la envidia, en la ansiedad, en la comparación. El estoicismo te obliga a hacerte la pregunta que la mayoría evita. ¿Para qué estás viviendo? Y esa pregunta, cuando se responde con sinceridad brutal, puede doler. Porque quizás te das cuenta de que estás viviendo para agradar, para no decepcionar, para acumular cosas, para sobrevivir. Pero no para ser tú, no para crecer de verdad, no para construir algo con sentido. Y ese es el primer paso hacia la transformación. Reconocer que estás perdido, que tu interior es un caos disfrazado de normalidad y que necesitas parar y ordenar antes de seguir. Epicteto lo decía así: no busques ser mejor que otros. Busca ser mejor en aquello que la naturaleza te ha dado como tarea. Esa es la clave. Dejar de mirar fuera, dejar de correr sin dirección y empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te da paz? ¿Qué es eso que cuando lo haces te sientes tú? Si no tienes respuestas aún, el camino estoico empieza por el silencio, por la reflexión diaria, por escribir, por observarte, por eliminar lo superfluo, por reducir lo innecesario, porque el desorden interior se alimenta de ruido, de urgencias, de distracciones. Y el orden solo nace cuando haces espacio, cuando simplificas, cuando empiezas a construir desde lo esencial. Por eso, los estoicos practicaban la moderación, el retiro voluntario, la vigilancia constante del pensamiento. No porque fueran antisociales, sino porque sabían que una mente ocupada en lo trivial no puede ocuparse de lo importante. Y si hoy sientes que no sabes quién eres, que tu vida se ha convertido en un caos disfrazado de rutina, que has perdido tu voz entre tantas exigencias externas, detente. No sigas corriendo. Aplica esta lección estoica. Retírate mentalmente cada día, aunque sea por 10 minutos. Apaga todo. Respira. Pregúntate qué quieres construir de verdad y escríbelo. No para hacerlo perfecto, no para mostrarlo a nadie. Escríbelo para ti. Porque eso que anotes puede ser el inicio del orden, puede ser la primera piedra de un camino nuevo. Como decía Marco Aurelio, el alma se degrada cuando se convierte en un vagabundo sin objetivo. No dejes que tu alma se pierda, entrénala, oriéntala, y cuando vuelvas a tener claridad, entonces sí, camina, actúa, lucha, pero ya no desde el caos, sino desde una mente firme, unida y en paz. Ahí es donde empieza el éxito real. Y ese éxito no depende del mundo, solo depende de ti. Y no importa cuántas veces hayas cambiado de rumbo antes, cuántos proyectos hayas dejado a medias, cuántas veces te hayas traicionado buscando encajar, siempre estás a tiempo de regresar a ti. Eso es lo que diferencia a quien vive en piloto automático de quien decide entrenarse con filosofía. La capacidad de parar, observarse y reordenarse por dentro, aunque todo afuera siga igual. Porque nadie va a venir a ponerte claridad si tú no la buscas. Nadie va a regalarte dirección si tú no la eliges. Por eso el estoico no se lamenta por el caos, lo utiliza. Lo convierte en materia prima para la transformación. Se sirve del desorden para practicar la atención. Se sirve de la confusión para afilar su visión. Porque cada momento de caos es también una oportunidad para reescribir tu camino desde lo esencial, desde lo verdadero, desde lo que tú decides ser, no desde lo que el mundo espera. Y si sientes que no sabes por dónde empezar, empieza por lo más sencillo. Elige un principio estoico y hazlo tu guía durante una semana. Puede ser la templanza, la claridad, la autodisciplina o la reflexión. Levántate cada día con esa palabra en mente. Que cada decisión, cada reacción, cada gesto esté atravesado por esa virtud. Así empieza el orden interior, no con grandes revelaciones, sino con pequeños actos de coherencia repetidos con firmeza. Y cuando la coherencia se convierte en hábito, el caos deja de tener poder, porque una mente ordenada no necesita tenerlo todo resuelto para avanzar, solo necesita saber quién es. Y eso, con filosofía, lo puedes reconstruir paso a paso, incluso desde el mayor desorden. Segunda lección estoica: el caos de las metas superficiales, cuando persigues cosas que no te llenan y terminas vacío por dentro.
Hay un tipo de caos más sutil pero igual de destructivo que el desorden evidente. Es el que se esconde detrás de las metas brillantes que no tienen alma. Es el caos que experimenta quien lo ha conseguido todo, pero se siente igual de perdido que antes. Quien llega a la meta que se propuso y descubre que no era ahí. Quien lucha durante años por un ascenso, un físico ideal, una relación deseada, y cuando lo consigue, no siente nada. Ese vacío, ese silencio, ese sabor amargo después de la victoria, es el síntoma de que estabas persiguiendo lo equivocado. Y es un caos que no se nota porque viene disfrazado de éxito, de logros, de reconocimiento. Pero internamente es ruina. No hay paz, no hay plenitud, no hay sentido. Solo más necesidad, más comparaciones, más exigencias, más deseo. Porque las metas superficiales no se sacian. Solo cambian de forma y se vuelven más grandes, más caras, más esclavizantes. Y tú, en lugar de sentirte libre, te vuelves más prisionero de lo que supuestamente soñabas alcanzar. El estoicismo entiende que no hay caos más traicionero que vivir para lo que no importa. Por eso, uno de sus pilares fundamentales es distinguir entre lo que tiene verdadero valor y lo que solo parece tenerlo. Epicteto lo decía con brutal claridad: no llames bueno a lo que no depende de ti. Porque si tu meta está basada en la opinión ajena, en el reconocimiento social, en la validación externa, entonces no solo no es buena, es peligrosa. Porque estás construyendo tu vida sobre un terreno que no controlas, y tarde o temprano te vas a hundir. Los estoicos no perseguían fama, ni riqueza, ni poder. Buscaban virtud, claridad, paz interior. ¿Y sabes qué? Cuando eso lo tienes, todo lo demás se convierte en un añadido, no en una necesidad. Cuando tu meta es ser firme, valiente, sabio, justo, el mundo puede girar y tú sigues en tu eje. Porque tu éxito ya no depende de resultados, sino de tu manera de actuar. Y esa es la libertad más alta que existe. Marco Aurelio lo dejó escrito como un recordatorio constante para sí mismo. ¿De qué te sirve alcanzar algo si para lograrlo pierdes tu integridad? Esa pregunta, si te la haces a diario, puede cambiar el rumbo de tu vida. Porque muchas veces el caos no viene de no lograr lo que quieres, sino de lograr lo que nunca debiste desear. Y por eso, el estoicismo te obliga a examinar tu ambición, a purificarla, a preguntarte con dureza: ¿esta meta es coherente con mis principios? ¿Me hace mejor persona? ¿Me exige virtud o me arrastra al ego y la mentira? Si no puedes responder que sí, entonces tal vez lo que necesitas no es esforzarte más, sino renunciar. Dejar ir esa meta que solo alimenta tu vacío. Y empezar a construir un camino que te llene, no que solo te haga parecer exitoso. Porque el éxito estoico no se mide en lo que logras, sino en lo que eres mientras lo logras. Y si tú no estás en paz contigo, entonces lo que obtienes no sirve. Solo profundiza el caos. ¿Y cómo se aplica esto? Empieza por revisar cada objetivo que tienes escrito, cada meta que repites como un mantra. ¿Viene del alma o del ego? ¿Te acerca a tu verdad o te aleja? ¿Es realmente tuya o es una herencia inconsciente de lo que viste en otros? El estoicismo te invita a redefinir tus metas desde la virtud, no desde la apariencia, a vivir con intención, no con hambre de validación, a que cada paso tenga raíz, no solo dirección. Y si haces eso, si te atreves a soltar lo que brilla pero no te llena, entonces por fin empezarás a caminar sin esa angustia constante, sin esa contradicción interna que te ha tenido agotado durante años. Porque el caos más cruel es el que nace de perseguir lo que nunca te perteneció. Y el orden más profundo es el que surge cuando por fin decides vivir solo para lo que tiene verdadero valor. Eso es estoicismo, y eso es éxito real. Y no pienses que redefinir tus metas significa conformarte con menos. Todo lo contrario. Significa elevar tus estándares, pero hacia adentro. No es que dejes de aspirar, es que dejas de aspirar a lo que no te construye. Porque el verdadero éxito, desde la mirada estoica, no es alcanzar lo que todos quieren, sino tener el coraje de ir en dirección contraria cuando todos persiguen humo. Es mirar el mundo correr detrás del reconocimiento, del dinero, del cuerpo perfecto,
de la influencia, y tú decidir, con firmeza silenciosa, que prefieres la paz interior antes que la admiración ajena, que prefieres la coherencia antes que los aplausos, que prefieres dormir tranquilo antes que vivir cumpliendo expectativas. Y eso, aunque parezca pequeño, es una revolución, porque muy pocas personas se atreven a cuestionar sus deseos, a dejar de vivir como si tuvieran que demostrar algo, a bajarse del tren del éxito vacío y caminar su propio camino, aunque sea más lento, más simple, más silencioso. Y es que no hay caos más agotador que el que nace de perseguir una vida que no se siente tuya. Una vida prestada, aprendida, impuesta, que puede tener logros, sí, pero no tiene alma, que puede tener aplausos, pero no tiene verdad. Por eso los estoicos insistían tanto en la autodeterminación, en vivir de acuerdo con la naturaleza de cada uno, no de acuerdo con las modas o con lo que el mundo celebra. Porque vivir para agradar a los demás es morir lentamente para uno mismo. Y tú no viniste a esta vida a convertirte en lo que otros esperan, sino en lo que tú sabes, en lo más profundo que puedes llegar a ser. Y para eso, tienes que limpiar tu lista de metas, tienes que tener el valor de tachar algunas, de revisar tus razones, de enfrentarte a esa parte de ti que quiere ser admirada, y preguntarle si eso realmente le da paz o solo está repitiendo un patrón. Así que hazlo. Revisa tus metas, rómpelas si hace falta, vuelve a escribirlas desde otro lugar. Desde el silencio, desde tu verdad, desde lo que tú sabes que tiene sentido aunque nadie lo vea. Porque como decía Séneca, la mayor pérdida es perder el tiempo en lo que no es nuestro camino. Y tu camino, aunque hoy esté cubierto de caos, puede empezar a ordenarse en cuanto empieces a caminar en dirección a lo verdadero. Ahí es donde todo cambia, ahí es donde nace la transformación real, ahí es donde por fin dejas de correr detrás de lo que brilla para construir algo que verdaderamente te sostiene. Eso no se ve en redes, no se mide en seguidores, no se traduce en aplausos, pero te da paz. Y esa, según los estoicos, es la única victoria que vale. Tercera lección estoica: el caos de no saber tomar decisiones. Cuando te paraliza el miedo, la duda o el perfeccionismo y el estoicismo te obliga a actuar. El caos mental más desgastante no siempre viene de las decisiones equivocadas, sino de las decisiones no tomadas, de estar demasiado tiempo dando vueltas a lo mismo, de pensar una y otra vez todos los escenarios posibles, de consultar a todo el mundo antes de moverte, de postergar, de dudar, de esperar a estar seguro, cuando en realidad lo que estás haciendo es esconderte detrás de la excusa perfecta para no avanzar. Ese tipo de caos no es ruido externo, es tormenta interna, y va desgastando poco a poco tu voluntad, tu confianza, tu claridad, porque mientras más piensas en algo sin actuar, más lo deformas. Mientras más lo analizas, más miedo te da, y entonces te estancas. Te repites que no es el momento, que falta poco, que aún no estás preparado, pero en el fondo sabes que ya podrías haber empezado, que llevas meses o años esperando algo que no llegará. La certeza absoluta, el escenario perfecto, la emoción ideal. Y eso no existe. El caos de la indecisión es el lugar donde mueren los sueños en silencio. El estoicismo no tiene ninguna compasión con esa parálisis disfrazada de prudencia. Epicteto lo decía sin rodeos: no pospongas más. Si deseas avanzar, hazlo ya. Y esa es una de las virtudes más radicales que promueve esta filosofía: el coraje de actuar aunque no tengas todas las garantías. Porque la acción en sí misma ya es transformación, aunque te equivoques, aunque no salga perfecto, aunque luego tengas que corregir. Porque moverte genera claridad, mientras que pensar eternamente solo genera más confusión. Marco Aurelio lo tenía claro cuando escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona. Sé una. El estoicismo te empuja al presente, a la acción firme, a la decisión sencilla, a dejar de esperar el permiso del mundo o la seguridad del futuro. Porque si lo que vas a hacer es virtuoso, hazlo. Si lo que deseas está alineado con tus valores, hazlo. Si lo que te frena es solo miedo, cruza ese umbral sin mirar atrás. Y si te cuesta elegir, si te cuesta decidir, si te cuesta actuar,
Entonces, empieza por lo mínimo, por una pequeña decisión que hoy te acerque un centímetro más a la vida que quieres construir. No necesitas certezas, necesitas firmeza, necesitas convicción, necesitas disciplina para actuar incluso cuando tu mente todavía tiembla. Porque el caos de la indecisión solo se cura con movimiento, con dirección, con pasos reales. El estoicismo no te deja quedarte en la duda. No te permite ser esclavo de tus miedos mentales. Te obliga a crecer a través del compromiso con tus decisiones. Porque el alma no se fortalece pensando, se fortalece eligiendo y sosteniéndose. Y si hoy te encuentras atrapado en ese torbellino mental donde nada se resuelve, tal vez no necesitas más información, solo necesitas el valor de actuar. Y eso, querido espectador, está solo en tus manos. Y no creas que decidir rápido es sinónimo de irresponsabilidad. Decidir rápido no es actuar sin pensar, sino actuar sin paralizarse. Es saber que la claridad muchas veces no llega antes de la acción, sino después. Que lo que hoy parece oscuro se ilumina en el camino cuando por fin te pones en marcha. Y eso es profundamente estoico, moverse sin garantías, avanzar sin certezas, pero con una brújula interna bien calibrada por los principios. Porque el estoico no necesita que todo esté asegurado. Le basta con saber que lo que hace es correcto, que no va en contra de su razón, que no traiciona su virtud. Y con eso, da el paso. Porque si esperas a tener cero miedo, cero dudas, cero riesgo, te quedarás parado toda la vida mientras el tiempo se te escapa entre los dedos. Epicteto hablaba de la importancia de vivir como si cada decisión fuera un entrenamiento, como si cada acto te forjara o te debilitara. Por eso decía, no preguntes si algo es fácil o difícil, pregunta si es digno de ti. Esa es la clave. Actuar no por comodidad, sino por coherencia, porque cada vez que te rindes ante la duda, estás reforzando tu hábito de inacción, pero cada vez que decides con firmeza, incluso en lo pequeño, estás entrenando tu capacidad de gobernarte. Y no hay nada más poderoso que eso, ser una persona que decide con claridad, con responsabilidad, sin necesidad de aprobación externa, sin necesidad de garantías perfectas, sin necesidad de que todo esté seguro. Porque la única seguridad real es tu capacidad de responder con virtud, pase lo que pase. Además, cada decisión que no tomas se convierte en una carga mental, algo que ocupa espacio, que te distrae, que te roba energía, y lo que no cierras en la acción te persigue en forma de ansiedad. Por eso los estoicos eran personas de decisiones firmes y vida simple, porque sabían que la duda es veneno cuando se prolonga demasiado, que pensar está bien, pero vivir pensando eternamente te destruye. Y en una época como la nuestra, donde hay infinitas opciones, caminos y estímulos, la capacidad de decidir con rapidez, con profundidad, con serenidad, es un acto de libertad y de valentía, porque decidir implica perder algo, y muchos no deciden porque no quieren renunciar. Pero el estoico sabe que cada elección es también una renuncia, y por eso elige con coraje, no con miedo. Así que hazlo, decide. Aunque no sea perfecto, aunque no lo tengas todo claro, aunque no sepas qué pasará después. Porque como decía Marco Aurelio, un hombre sabio es aquel que no posterga nada que pueda hacer con virtud hoy. Y hoy puedes actuar. Hoy puedes romper el ciclo de indecisión. Hoy puedes dejar de darle vueltas a lo mismo y avanzar. No porque tengas seguridad, sino porque has decidido confiar en tu fuerza interior. Y cada vez que haces eso, cada vez que eliges con firmeza en medio del caos, estás transformando tu mente, tu carácter, tu destino, paso a paso, decisión a decisión, como un verdadero estoico. Cuarta lección estoica: el caos de las relaciones que drenan. Cuando estás rodeado de personas que te confunden, te apagan o te desordenan por dentro. Hay personas que no gritan, que no insultan, que no te pegan, pero te quitan la paz. Personas que cuando están cerca, algo en ti se tensa, se apaga, se bloquea. Relaciones que no son necesariamente tóxicas en lo evidente, pero sí lo son en lo profundo, porque te drenan, te desordenan, te alejan de tu centro, te hacen dudar de ti, de tus decisiones, de tu camino.
Y ahí estás tú, tratando de ser buena persona, de mantener la armonía, de no herir a nadie, mientras por dentro te estás desmoronando, porque cada conversación con esa persona te deja confundido. Cada encuentro termina en una especie de malestar sutil, de inseguridad, de cansancio emocional. Y lo más difícil no es darte cuenta de eso, sino aceptar que puede que no encajes con quien más quisieras estar cerca. Puede que esa amistad, esa pareja, esa relación familiar simplemente ya no tenga espacio en la vida que quieres construir. Y aceptar eso es doloroso, pero también es necesario, porque una relación que te aleja de ti no puede acercarte a tu paz. Los estoicos lo entendían muy bien. No eran insensibles, ni fríos, ni egoístas, pero eran profundamente selectivos, porque sabían que el alma necesita entornos limpios para crecer. Epicteto lo decía con precisión: evita la compañía de personas cuya presencia te obliga a renunciar a tu virtud. Y esa frase, aunque incómoda, es un espejo. ¿Con quién te conviertes cuando estás con esa persona? ¿Te acercas a tu mejor versión o te alejas de ella? ¿Puedes mantener tu claridad, tu firmeza, tu templanza? ¿O acabas saliendo de ti mismo para encajar, para agradar, para no discutir? El caos que nace de las relaciones dañinas no siempre viene en forma de drama. A veces viene en forma de dudas constantes, de silencios incómodos, de sobreesfuerzo emocional. Y si no haces algo al respecto, ese caos te invade, te condiciona, te transforma, hasta que dejas de ser tú. Marco Aurelio, aun siendo emperador, escribía sobre esto con una claridad brutal. La verdadera victoria es no dejar que tu alma se vuelva como la de aquellos que te rodean. Porque el mayor peligro no es estar con personas que piensan distinto, sino dejar que eso te contagie el desorden, el resentimiento, la queja constante, la mediocridad disfrazada de normalidad. Por eso el estoico no huye de nadie, pero tampoco se encadena a nadie. Está donde puede actuar con virtud. Y si una relación se convierte en un obstáculo para su crecimiento, se aleja, sin odio, sin escándalo, sin necesidad de pelear, solo con la serenidad de quien sabe que su energía no es ilimitada y que su paz interior no se negocia. Porque hay amores que te fortalecen y otros que te fragmentan, y si no sabes distinguirlos, acabas destruyéndote por lealtad a lo que ya no tiene sentido. Y si tú estás hoy en una relación que te desordena, no tienes que hacer nada drástico todavía, pero sí tienes que mirar con verdad, sin justificaciones, sin apego, solo con la pregunta estoica más importante: ¿esta relación me ayuda a vivir con virtud o me obliga a actuar en contra de mí? Si la respuesta es dolorosa, no la evites, porque evitarla solo hará que el caos crezca. A veces, alejarse no es una traición, es un acto de respeto propio. A veces, poner distancia no es cortar lazos, es reconectar contigo. Y si tienes miedo de estar solo, recuerda lo que decía Séneca: prefiero estar solo que mal acompañado, porque en la soledad al menos tengo paz, y eso ya es compañía suficiente. El estoico no necesita estar rodeado, necesita estar en paz. Y si tú también la necesitas, tal vez ha llegado el momento de reclamarla, aunque duela, aunque cueste, aunque te tiemble todo el cuerpo, porque al otro lado de esa decisión difícil hay orden, hay claridad y hay libertad. Y a veces el verdadero caos no está en lo que esa persona te hace directamente, sino en lo que tú permites que te haga, en el tiempo que le dedicas, en la energía mental que te roba incluso cuando no está presente, en las conversaciones imaginarias que repites en tu cabeza, en los "y sí" que te impiden descansar por las noches. Ese caos es silencioso, pero devastador. Porque no te rompe de golpe, te va erosionando de a poco, te debilita la voluntad, te drena la motivación, te confunde tanto que ya no sabes si el problema eres tú o la relación. Y si no tomas conciencia, si no pones un límite firme desde tu propia claridad, acabas diseñando una vida entera en función de alguien que ni siquiera se está preguntando si te está haciendo bien o no. Por eso el estoicismo no te dice que huyas, te dice que observes con verdad y actúes con virtud, aunque duela.
aunque sea incómodo, aunque tengas que enfrentar la incomprensión de otros. Porque cuando eliges la paz por encima de la costumbre, la claridad por encima de la dependencia, la templanza por encima del drama, estás actuando como un verdadero filósofo estoico. Estás priorizando lo que te hace fuerte por dentro, no lo que simplemente te acompaña por fuera. Y eso es madurez. Eso es libertad emocional. Porque no todo lo que te duele es malo y no todo lo que te hace compañía es bueno. El criterio estoico no es el placer ni la necesidad, es la virtud. Este vínculo me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella. Esa es la única pregunta que necesitas para tomar decisiones con firmeza, sin culpas, sin odio, sin explicaciones innecesarias. Solo desde la certeza interior de que nadie vale más que tu paz, nadie merece más que tu respeto por ti mismo. Nadie tiene derecho a ocupar un espacio que le pertenece a tu salud emocional. Y si te preguntas cómo empezar, hazlo de a poco. No hace falta cortar de raíz si no estás listo. Pero sí hace falta marcar distancia mental. Dejar de justificar lo injustificable. Dejar de rebajarte para que el otro no se incomode. Dejar de traicionarte por miedo al conflicto. Eso ya es una forma de orden. Eso ya es una transformación estoica. Porque como decía Marco Aurelio, el que peca contra su propia alma, ¿quién podrá ayudarle? No te falles a ti mismo solo por sostener lo que ya está roto. El caos de una relación no se resuelve tolerando más. Se resuelve teniendo el coraje de ver, de aceptar y de actuar con firmeza desde lo que sabes que mereces. Y eso, aunque sea doloroso, es un acto de amor propio. Y el amor propio, cuando es verdadero, siempre pone orden. Quinta lección estoica: el caos del tiempo desperdiciado. Cuando sientes que la vida se te escapa y el estoicismo te enseña a vivir de verdad. Hay días, y a veces semanas enteras, en los que terminas con la sensación de no haber vivido nada realmente tuyo. Has cumplido con tareas, has respondido mensajes, has hecho llamadas, has ido de un lugar a otro. Pero dentro de ti sigue habiendo un vacío que nada llena, como si todo lo que haces fuera urgente pero no importante, como si tus días estuvieran ocupados, pero no habitados. Y entonces aparece ese pensamiento incómodo que no te deja en paz. ¿Qué he hecho hoy que tenga sentido? ¿En qué se me está yendo la vida? Ese es el caos del tiempo desperdiciado, un caos invisible, socialmente aceptado, incluso admirado, porque vivimos en una cultura que glorifica estar ocupado, pero no enseña a vivir con propósito. Y así, el tiempo, que es lo más valioso que tienes, se te escurre entre los dedos, se lo das a personas que no te valoran, a actividades que no te transforman, a distracciones que no te alimentan, y cada día se parece al anterior, pero tú ya no te pareces a la persona que alguna vez soñaste ser. Los estoicos comprendían que el tiempo no es simplemente una unidad para medir la vida, sino que es la vida misma. Por eso Séneca escribió su obra de la brevedad de la vida, en la que afirma con contundencia: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y esa frase debería grabarse en la mente de todo aquel que quiere transformar su caos en orden, porque no hay cambio posible si no hay conciencia del uso del tiempo. Cada minuto que das sin conciencia es un minuto que no vuelve. Cada hora que se va en lo que no importa es una hora que se resta de lo que sí podría haberte acercado a la claridad, a la paz, a la virtud. El estoico no es alguien que vive rápido ni alguien que vive lento. Es alguien que vive con intención, que sabe que el tiempo es sagrado y por eso lo protege, por eso lo honra. Por eso lo cuida como quien cuida la llama de una vela en medio de la tormenta. Y si tú sientes que el tiempo se te escapa, que vives para los demás, que tu día se va en lo urgente y no en lo importante, entonces necesitas hacer lo que hacía Marco Aurelio cada mañana: recordarte que puedes morir hoy, que no hay garantías, que lo único que tienes es este día, este momento, esta decisión. No como una amenaza, sino como un acto de amor hacia tu propia existencia. Porque el tiempo no espera, y tú no puedes seguir posponiendo tu transformación para cuando tengas más espacio, cuando las cosas se calmen, cuando alguien te dé permiso. Nadie te lo va a dar. El permiso lo das tú, el espacio lo haces tú.
Y la calma la construyes tú, cuando dejas de vivir como si tu vida fuera eterna y empiezas a actuar como quien sabe que cada minuto cuenta. Así que aplícalo con radicalidad. Haz un inventario brutal de tu tiempo. ¿Qué personas lo ocupan sin darte nada verdadero? ¿Qué actividades lo absorben sin devolverte crecimiento? ¿Qué hábitos te roban minutos que podrías usar para entrenarte, para reflexionar, para vivir con más profundidad? Escríbelo, míralo sin excusas y haz ajustes. El estoico no espera a que el caos se acomode, lo ordena, lo enfrenta y empieza por donde más duele, por la relación que tiene con su tiempo, porque ahí, en ese uso silencioso de cada día, es donde se decide el éxito o el desgaste, la paz o la confusión, la vida plena o la rutina vacía. No es magia, es disciplina y es elección, a cada instante. Y es que una de las causas más profundas del sufrimiento moderno no es la falta de tiempo, sino la falta de propósito. Porque cuando no sabes para qué estás haciendo lo que haces, cualquier actividad se convierte en una carga, cualquier tarea en una obligación vacía, cualquier compromiso en una pérdida silenciosa de vida. El estoicismo te obliga a recuperar la intención en todo lo que haces, a preguntarte con firmeza, ¿esto que estoy haciendo ahora merece mi tiempo? ¿Me está acercando a la persona que quiero ser? ¿O simplemente me mantiene distraído, ocupado, lejos de mí? Porque lo que haces cada día, una y otra vez, no solo ocupa tu agenda, forma tu carácter, moldea tu destino. Por eso los estoicos no eran multitarea, eran presentes, y su fuerza nacía de esa presencia intensa, lúcida, en cada cosa. No hacían mucho, hacían lo que importaba. Séneca lo advertía con una claridad brutal. Mientras esperamos vivir, la vida pasa. Y lo que muchos llaman caos es, en realidad, acumulación de tiempo mal utilizado. Porque si pasaras aunque sea 1 hora al día contigo, en silencio, reflexionando, anotando, mirando tu vida con los ojos del alma, el orden empezaría a surgir por sí solo. Pero en lugar de eso, llenamos cada espacio con ruido, con pantallas, con mensajes, con compromisos inútiles, y así el tiempo se vuelve un río que arrastra y no un cauce que nutre. El estoico decide cortar con eso, decide parar, decide decir no, decide priorizar, decide que su tiempo es vida y que no va a entregarlo a quien no lo honra, ni a lo que no tiene raíz, ni a lo que no construye nada verdadero. Esa decisión, aunque incómoda, es un acto de poder, porque quien decide sobre su tiempo, decide sobre su alma. Y tú también puedes empezar hoy. No necesitas cambiar todo tu calendario, solo necesitas recuperar el control de una pequeña parte de tu día. 10 minutos, 15, 1 hora si puedes. Ese tiempo para ti, para ordenar tus pensamientos, para mirar lo que estás haciendo y por qué, para preguntarte con sinceridad si estás viviendo o simplemente funcionando. Y desde ahí, desde ese espacio conquistado con disciplina, el caos se empieza a disolver, no por milagro, sino porque por fin hay alguien al mando, y ese alguien eres tú, porque como decía Marco Aurelio, la vida de cada uno está en lo que sus pensamientos hacen de ella, y si tus pensamientos están desordenados, tu vida lo estará también. Pero si empiezas a pensar con virtud, con dirección, con verdad, tu vida también empezará a encontrar su forma. Día a día, decisión a decisión, minuto a minuto, como un verdadero practicante del estoicismo. Sexta lección estoica: el caos de no tener hábitos sólidos. Cuando cada día se te escapa en improvisación y el estoicismo te enseña a construir disciplina. Uno de los grandes generadores de caos en la vida moderna no es la mala suerte, ni la falta de inteligencia, ni siquiera la falta de oportunidades. Es la ausencia de hábitos firmes. Porque cuando no tienes estructura interna, cualquier estímulo te arrastra, cualquier urgencia externa te domina, cualquier emoción te cambia el rumbo. Y así vas, improvisando, reaccionando, sobreviviendo. Vives el día como viene, sin plan, sin orden, sin columna vertebral. Haces lo que puedes, no lo que quieres. Vas apagando fuegos, dejando que el entorno decida por ti, y al final del día te preguntas por qué estás tan cansado, si en realidad no hiciste nada que te acerque a lo que realmente importa.
Ese es el precio de no tener hábitos sólidos. Te vuelves vulnerable a todo, a la pereza, a la duda, al capricho, a la opinión ajena, a tu propio caos emocional. Y sin darte cuenta, pasan semanas, meses, años, y tú sigues en el mismo punto, queriendo cambiar, pero sin estructura para sostener ese cambio. Para los estoicos, el hábito no era un capricho ni una moda, era una forma de dominio, una manera de entrenar la voluntad, porque sabían que nadie se convierte en sabio por inspiración, sino por repetición. Epicteto lo decía con total crudeza: no te conviertes en filósofo por leer, sino por vivir cada día como tal. Y vivir como tal significa tener rutinas que te centren, prácticas que te fortalezcan, ejercicios mentales y físicos que afiancen tu carácter. Por eso escribían cada día, reflexionaban cada noche, observaban sus reacciones, se entrenaban en la dificultad, se despertaban temprano, comían con moderación, hablaban poco, actuaban con claridad. No porque fueran rígidos, sino porque entendían algo que hoy muchos han olvidado: que la libertad no nace de hacer lo que quieres, sino de tener el dominio de ti mismo para hacer lo correcto, incluso cuando no quieres. Y eso, en la práctica, se llama disciplina. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repite una y otra vez la necesidad de no ceder al placer, de no dejarse llevar por la emoción del momento, de actuar con conciencia incluso en las cosas pequeñas. Y esa es otra gran enseñanza estoica: que los hábitos no se forjan en los grandes eventos de la vida, sino en las pequeñas decisiones que tomas todos los días. Cuando te levantas con pereza, ¿te quedas o te levantas igual? Cuando estás cansado, ¿dejas que eso te domine o haces aunque sea una parte de lo que te habías propuesto? Cuando estás emocionalmente desordenado, ¿te lanzas a reaccionar o haces silencio para recuperar el control? Esas elecciones construyen tu carácter, y tu carácter determina tu destino. El estoicismo no es un pensamiento bonito, es una práctica diaria, y esa práctica se convierte en hábito, y ese hábito te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Así que si sientes que tu vida es un desorden constante, que cada día empieza como una improvisación, que no puedes sostener nada porque todo se te va de las manos, comienza por un solo hábito. Uno solo. No intentes cambiarlo todo. Elige algo que te centre. Puede ser escribir cada mañana, hacer ejercicio, leer filosofía, meditar en silencio, ordenar tu entorno físico. Hazlo cada día, sin excusas, y verás cómo, poco a poco, el caos empieza a retroceder. Porque un solo hábito firme puede convertirse en el ancla que le devuelva dirección a todo tu día. Y cuando tu día tiene dirección, tu vida también la tiene. Eso es lo que hacían los estoicos, y eso es lo que tú puedes empezar a hacer hoy, con humildad, con firmeza, con constancia, porque el orden no se encuentra, se construye, y se construye hábito a hábito, día tras día, como un guerrero que se entrena incluso cuando nadie lo está mirando. Y no subestimes el poder de lo pequeño, porque muchas veces caes en el error de creer que si el cambio no es radical, no sirve, que si no puedes transformar toda tu vida en una semana, entonces es mejor no hacer nada. Pero el estoicismo te enseña lo contrario, que la grandeza se forja en los detalles, que un solo hábito, repetido con firmeza, tiene más impacto que 1000 promesas lanzadas al viento, que la verdadera transformación comienza con una victoria silenciosa sobre ti mismo. Levantarte cuando no te apetece, hacer lo correcto cuando nadie te exige, seguir tu rutina cuando el cuerpo pide descanso o distracción. Esa constancia silenciosa, desapercibida, es lo que diferencia al que quiere cambiar del que realmente cambia. Y aunque nadie te aplauda por ello, tú lo notarás, en tu mente, en tu cuerpo, en tu forma de estar en el mundo. Además, tener hábitos firmes no es vivir en rigidez, es vivir con dirección. No es encerrarte en una estructura inflexible, sino crear un marco interno que te sostenga cuando llegue el caos, cuando las emociones se desborden, cuando el entorno se vuelva impredecible, porque la disciplina no elimina las tormentas externas, pero te prepara para enfrentarlas sin hundirte. Y eso es lo que los estoicos practicaban con tanta devoción: prepararse para la vida real, para los días difíciles,
para las crisis inesperadas, para los golpes emocionales, y sabían que si no tenías hábitos entrenados antes del caos, el caos te arrastraría sin resistencia. Por eso no esperaban a estar motivados, actuaban. No esperaban a estar inspirados, repetían. Porque entendían que el hábito era su escudo. Y tú también puedes construir el tuyo, pero no será cómodo, será necesario. Así que no busques más excusas. No sigas diciéndote que ya lo harás, que cuando estés más organizado empezarás. No esperes. Empieza hoy, con algo mínimo pero firme, y que ese pequeño acto se repita cada día hasta que se convierta en parte de ti. Porque un solo hábito bien plantado puede ordenar tu mente entera. Y una mente ordenada no es una mente perfecta, pero sí una mente entrenada para resistir, para avanzar, para construir. Y si quieres transformar tu vida desde la raíz, no busques magia, busca constancia, busca sobriedad, busca hacer cada día lo que tienes que hacer, aunque no lo sientas, porque como decía Séneca, la constancia es la más firme de las virtudes. Y si la cultivas, no habrá caos que pueda contigo. Séptima lección estoica. El caos emocional invisible. Cuando tu mente va a 1000, pero por fuera, todo parece en orden. Hay un tipo de caos que nadie nota, pero que te consume desde dentro como una llama silenciosa. Es ese estado en el que, por fuera, cumples con todo. Trabajas, sonríes, hablas con la gente, mantienes tu vida en aparente equilibrio, pero por dentro tu mente no se calla. Hay ruido constante, pensamientos que se atropellan, preocupaciones anticipadas, conversaciones mentales que se repiten una y otra vez, inseguridades que nunca terminas de resolver, escenarios que imaginas aunque sabes que no han ocurrido y probablemente no ocurran. Todo está bien en tu entorno, pero tú no puedes estar en paz. Ese es el caos emocional invisible. No tiene nombre clínico, pero tiene síntomas reales: cansancio mental, irritabilidad, sensación de no poder desconectar nunca, agotamiento después de no hacer nada, y lo más desconcertante es que nadie lo ve, porque lo estás ocultando bajo la máscara de la eficiencia, de la responsabilidad, del todo bajo control. Pero tú sabes que no estás bien. Tú sabes que algo dentro de ti está pidiendo a gritos orden, silencio, dirección. El estoicismo fue creado para estos momentos, para esa guerra interior que se libra cuando el mundo no parece caótico. Pero tú sí lo estás. Porque los estoicos entendían que el peor desorden no es el de la agenda, sino el de los pensamientos. Y por eso, una de sus prácticas fundamentales era la vigilancia constante de la mente. Epicteto lo explicaba con total claridad. Mantén tu atención sobre ti mismo. No dejes que tu alma vague sin rumbo. Porque sabían que la mente, si no se entrena, se vuelve tu enemiga. Te convence de que algo va mal aunque no vaya. Te anticipa tragedias. Te recuerda errores. Te roba el presente. Y la única forma de recuperar el control es detenerte. Observar. Pensar con claridad. Repetir principios. Aplicar disciplina. Porque una mente caótica solo se apacigua cuando tú, voluntariamente, decides no alimentarla con más ruido, sino entrenarla para vivir con serenidad incluso cuando todo en ti pide reaccionar. Marco Aurelio lo practicaba cada día, y en medio de guerras, enfermedades, muertes, traiciones, escribía cosas como: dentro de ti hay una fuente de calma. Búscala y nunca más tendrás sed. Esa fuente de calma no es automática, no se activa sola, se entrena. Y el caos emocional invisible solo empieza a ceder cuando haces lo que nadie más ve. Dejar de reaccionar, dejar de pensar en bucle, dejar de buscar culpables o soluciones urgentes. Y en su lugar, sentarte contigo, respirar, observar, escribir, agradecer, aplicar la filosofía a tu caos, repetirte máximas estoicas como antídotos, cambiar tus pensamientos uno a uno, no desde el rechazo, sino desde el gobierno. Porque no se trata de callar la mente a la fuerza, sino de dirigirla con firmeza. Como un auriga estoico que, aunque los caballos se desboquen, sabe que puede tirar de las riendas. Y ese dominio, cuando lo alcanzas,
transforma no solo tu mente, sino toda tu vida. Y no hace falta que todo en tu vida esté desbordado para que el caos emocional exista. De hecho, los momentos más peligrosos son aquellos en los que todo debería estar bien, pero tú no lo sientes así, porque esa contradicción interna te hace dudar de ti mismo, te lleva a pensar que estás exagerando, que no deberías quejarte, que no tienes derecho a sentirte mal, y entonces no hablas, no pides ayuda, no te escuchas, solo continúas, acelerado por dentro, funcional por fuera, pero cada día más cansado, más irritado, más vacío, porque no es normal vivir con el corazón acelerado sin motivo. No es normal tener la mente llena de pendientes que ni siquiera existen. No es normal sentir que nunca es suficiente aunque estés dando todo. Ese es el signo de una mente desentrenada, una mente que ha sido arrastrada por el mundo exterior en lugar de ser conducida desde dentro. Y ahí es donde el estoicismo hace su trabajo más profundo, porque la verdadera filosofía no sirve solo para momentos de crisis, sirve, sobre todo, para mantenerte lúcido cuando todo parece estar bien, pero tú sabes que algo no encaja. El estoico no espera a explotar para reflexionar. Se examina cada día. Se pregunta con honestidad cómo se siente, qué lo mueve, qué le está robando la paz sin que se note. Por eso Marco Aurelio escribía por las noches. Por eso Epicteto recomendaba observar el pensamiento con la misma disciplina con la que se entrena el cuerpo, porque el alma también se fortalece con práctica. Y si tú estás sintiendo que tu mente va a mil, que no puedes estar en silencio sin sentir ansiedad, que necesitas estímulos constantes para no enfrentarte a ti mismo, entonces ha llegado el momento de aplicar esa práctica con radicalidad, no por moda, no por obligación, sino porque tu estabilidad depende de ello. Comienza con ejercicios simples pero poderosos. Levántate y escribe 3 pensamientos que necesitas soltar. Detente al mediodía y hazte una sola pregunta estoica. ¿Este pensamiento me lleva a vivir con virtud o me arrastra al miedo y al juicio? Antes de dormir, reflexiona. ¿He sido dueño de mí hoy o mis emociones me han arrastrado? Estas prácticas no son pasatiempos, son entrenamientos de mente, y si los repites cada día, verás cómo el ruido empieza a ceder. No porque la vida se calme, sino porque tu interior se fortalece, porque como decía Séneca, no es la carga lo que nos aplasta, sino cómo la llevamos. Y tú puedes aprender a llevarla con más firmeza, más calma, más claridad, pero solo si te atreves a mirar de frente el caos que llevas dentro. Así que deja de esperar a que los demás se den cuenta de tu agotamiento mental. Deja de fingir que puedes con todo. Deja de funcionar como si eso fuera vivir y empieza a observarte, a detenerte, a practicar la filosofía con humildad y disciplina, porque no necesitas que todo mejore para estar bien. Necesitas volver a ti, recuperar el control, desactivar el ruido y caminar cada día un poco más ligero, un poco más en paz, un poco más dueño de tu mente, porque si aprendes a gobernar tu mundo interior, ya no importa tanto lo que pase fuera, porque como enseñaban los estoicos, no puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas, y tu mente, cuando está entrenada, se convierte en la nave que te sostiene incluso en medio de la peor tormenta. Octava lección estoica. El caos de rendirse antes de tiempo. Cuando abandonas por cansancio, duda o presión, y el estoicismo te enseña a resistir con sentido. Hay momentos en los que no abandonas porque no puedas más, sino porque no sabes para qué seguir. No es falta de fuerza, es falta de sentido. No es que seas débil, es que estás agotado de remar en una dirección que no sabes si vale la pena. Y entonces sueltas. Te detienes, empiezas a convencerte de que no era para ti, que quizá no tienes lo necesario, que no vas a llegar. Y ese tipo de rendición no grita, no es dramática, es silenciosa, se da de a poco. Dejas de intentarlo un día y luego otro. Y así, lo que empezó como una pausa se convierte en abandono. No por cobardía, sino por el desgaste acumulado de tantas expectativas rotas, de tantas veces que diste todo y no viste frutos, de tantas veces que caminaste sin compañía, sin reconocimiento, sin resultados, y en ese estado, el caos interior crece.
Porque nada duele tanto como ver cómo te estás alejando de la vida que soñabas, no porque alguien te lo impida, sino porque tú mismo te estás rindiendo sin darte cuenta. El estoicismo no glorifica el sufrimiento, pero sí honra la resistencia, porque sabía que las cosas verdaderamente valiosas no se construyen en 3 días, que toda vida con propósito exige fortaleza, constancia, presencia. Epicteto lo repetía sin cesar. ¿Acaso crees que te convertirás en sabio sin esfuerzo? ¿Acaso crees que llegarás a algo sin pasar por la disciplina? El estoico no se rinde a la primera. No cambia de rumbo cada vez que algo se complica. No confunde incomodidad con señal de retirada, porque entiende que el alma necesita resistir la presión para crecer, que el carácter se forma en los días en que cuesta, y que la virtud, como el músculo, se forja con práctica y con dificultad. Por eso no celebraban los resultados, sino la fidelidad al camino. Porque quien resiste con virtud, incluso sin ver frutos aún, ya está avanzando. Marco Aurelio, en los peores años de su vida, enfermo, traicionado, agotado por dentro, escribió una de sus frases más profundas. La mejor venganza es no ser como ellos. Es decir, no rendirte, no dejarte vencer, no perder tu eje, no ceder tu virtud, porque puedes estar cansado, puedes tener miedo, puedes no ver con claridad, pero aún así, puedes continuar. Y ese tipo de fuerza es la que transforma el caos en sabiduría, porque no se trata de aguantar por aguantar, se trata de resistir con dirección, de continuar con sentido, de sostenerte no por orgullo, sino porque sabes que lo que estás haciendo es coherente con tu alma, con tus valores, con lo que tú elegiste ser. Y esa coherencia, cuando la practicas incluso en la fatiga, se convierte en el fuego que te impulsa cuando ya no te quedan fuerzas. Así que si estás en ese punto en el que todo en ti quiere rendirse, escucha esto. No se trata de seguir a ciegas. Se trata de preguntarte con honestidad si de verdad lo que estás haciendo no sirve, o si simplemente estás cansado y necesitas recordar para qué empezaste. Porque muchas veces lo que necesitas no es un cambio de camino, sino un cambio de actitud, volver a centrarte, volver a organizar tu mente, volver a fortalecer tu voluntad, porque el caos que te empuja a abandonar no es real, es solo el resultado de una mente desordenada por la frustración. Y tú puedes volver a ordenar esa mente, con práctica, con filosofía, con decisiones firmes, porque el estoico no avanza porque siempre sea fácil, avanza porque ha decidido no abandonarse a sí mismo, y tú también puedes decidirlo, ahora mismo, aquí, aunque duela, aunque pese, aunque estés solo, porque si no te rindes hoy, estarás mucho más cerca de la vida que mereces. Y es que rendirse no siempre significa tirar la toalla de forma visible. Muchas veces lo haces en silencio, cuando dejas de cuidar lo que antes cuidabas, cuando haces las cosas sin alma, cuando ya no sueñas con entusiasmo, cuando te conformas con lo que hay, aunque por dentro algo te diga que tú estás hecho para más. Esa es la rendición más peligrosa, la que nadie nota, pero tú sí. La que se esconde detrás de una vida aparentemente estable, pero profundamente vacía. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve medicina para el alma. Porque no te grita que sigas, no te empuja con frases motivacionales baratas. Te recuerda tu poder, te recuerda que no estás aquí para vivir a medias, que no viniste a resignarte, que dentro de ti hay más fuerza de la que crees, y que cuando sientes que no puedes más, muchas veces es solo tu mente cansada quien habla, no tu alma. Séneca lo advirtió con precisión quirúrgica. A menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa es una de las razones por las que muchas personas abandonan sus sueños, sus propósitos, su lucha, porque imaginan que no podrán, que nadie las va a apoyar, que todo saldrá mal. Pero el estoico no se deja llevar por esas imágenes mentales, las observa, las cuestiona y luego decide actuar de todos modos. Porque el verdadero dominio no está en eliminar el caos, sino en caminar a través de él con la mirada firme. Así que si estás pensando en rendirte, espera, haz silencio. Recuerda quién eres. Recuerda por qué comenzaste, y luego
levántate, aunque sea despacio. Vuelve a tu camino, aunque duela. Y confía en que cada paso que des, si está guiado por la virtud y no por el miedo, te estará transformando en alguien más fuerte, más sabio, más libre. Novena lección estoica. El caos de la comparación constante, cuando tu mente se desvía del propio camino y el estoicismo te devuelve a ti. Una de las formas más sutiles y dolorosas de caos mental es la comparación constante. No siempre te das cuenta, pero estás atrapado en ella. Cuando ves a alguien con más éxito y te sientes insuficiente, cuando observas las vidas de los demás en redes sociales y crees que vas tarde, cuando sientes que todo el mundo avanza menos tú, cuando no puedes disfrutar lo que tienes porque siempre hay alguien que parece tener más. Esa comparación silenciosa, repetida, se convierte en una tortura mental. Y lo peor no es lo que ves fuera, sino lo que eso despierta dentro. Envidia, frustración, autoexigencia excesiva, desprecio hacia ti mismo. Tu vida deja de pertenecerte, porque ya no caminas por lo que quieres, sino por lo que crees que deberías tener según los estándares de otros. Empiezas a medirte con reglas que no son tuyas. Te saboteas sin saberlo. Pierdes de vista tu propósito, porque tu mente está ocupada mirando lo que hacen, lo que tienen o lo que aparentan los demás. El estoicismo, frente a esto, es una bofetada de claridad, porque te devuelve el foco. Te recuerda que solo hay una vida que puedes controlar, la tuya. Que no estás aquí para igualarte con nadie, sino para vivir con virtud, con sentido, con presencia. Epicteto lo expresaba con una contundencia difícil de ignorar. En cuanto empieces a preocuparte por lo que otros piensan de ti, habrás entregado tu libertad. Y eso es precisamente lo que haces cada vez que te comparas. Te haces esclavo de lo que otros aparentan. Te vacías por dentro mientras finges tenerlo todo. Te exiges logros que no deseas de verdad, solo para sentirte válido. Y así, dejas de ser tú. El estoico, en cambio, se aleja del ruido. No mira cuántos aplauden a otro. No necesita superar a nadie, solo se exige una cosa: ser mejor que ayer, caminar más firme que antes, vivir más centrado, más libre, más dueño de sí. Marco Aurelio lo repetía como un mantra. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen ser humano. Sé uno. Esa frase, por sí sola, basta para romper el hechizo de la comparación, porque te obliga a volver a tu camino, a dejar de mirar al costado, a dejar de medir tus pasos con la vara ajena. ¿De qué te sirve correr en una dirección que no te pertenece? ¿De qué te sirve alcanzar algo que ni siquiera deseabas hasta que viste que otro lo tenía? La comparación no solo crea caos, crea una vida ajena, una existencia sin alma. Y si tú quieres transformar tu caos en sabiduría, debes aprender a dejar de mirar fuera, a recuperar la visión interior, a guiarte por tu virtud, por tus valores, por tu razón profunda para levantarte cada mañana. Solo así puedes empezar a construir una vida en la que la paz no dependa de lo que tienen otros, sino de lo que tú eres capaz de ser con lo que tienes. Así que la próxima vez que te descubras comparándote, para, respira, repite una frase estoica, haz silencio, recuerda tu camino y vuelve a ti, porque cada minuto que pasas deseando otra vida, estás perdiendo la oportunidad de mejorar la tuya. Y porque, como enseñaban los estoicos, no hay mayor libertad que la de quien vive según su naturaleza, no según las expectativas del mundo. Y tú estás llamado a eso, a ser libre, a ser firme, a ser tú, sin comparaciones, sin envidia, sin máscara, porque cuando te centras, el ruido se calla, y en ese silencio, el caos se convierte en claridad, y la claridad en fuerza. La comparación es una trampa tan sutil que muchas veces se disfraza de motivación. Te dices que observar a otros te inspira, que ver sus logros te impulsa, que su éxito te enseña el camino. Pero si lo miras con honestidad, la mayoría de veces no te impulsa, te aplasta, porque no lo haces desde la admiración serena, sino desde la carencia. Porque cuando te comparas, no estás mirando lo que otro ha logrado. Estás juzgando lo que tú no tienes. Y en ese juicio, te castigas. Te exiges más de lo necesario. Te castigas por no estar más lejos. Y empiezas a avanzar con culpa, no con propósito.
Pero el estoico no se mueve por culpa, se mueve por virtud. No actúa para impresionar, actúa para ser coherente. Y si tú quieres transformar tu mente, tienes que renunciar de una vez por todas a esta idea de que vales más cuanto más pareces, cuanto más imitas, cuanto más te aplauden. Además, hay algo profundamente injusto en toda comparación, que solo ves la superficie de la otra persona, pero te juzgas a ti mismo desde lo más profundo. Ves su momento de éxito y lo enfrentas con tu duda más oscura. Ves su imagen más cuidada y la enfrentas con tu día más gris. Y eso jamás será una comparación justa, porque nadie te muestra sus batallas internas, sus caídas, sus noches de insomnio, sus vacíos existenciales. Pero tú sí los conoces todos los tuyos. Y si te vas a comparar, al menos hazlo con quien fuiste hace un año, con tu versión más perdida, más reactiva, más desorganizada. Y ahí sí verás avances. Ahí sí notarás que el trabajo estoico, aunque lento, es real, que ya no reaccionas igual, que piensas más antes de actuar, que sabes callar cuando antes explotabas, que ahora te haces preguntas que antes ni te planteabas, y eso ya es un triunfo invisible, pero poderoso. Recuerda que el estoicismo te enseña a mirar hacia adentro, no hacia los lados, a preguntarte, ¿quién quiero ser yo? ¿Qué depende de mí hoy? ¿Qué virtud quiero ejercitar ahora, en este momento, aunque nadie lo vea? Esa es la verdadera comparación que transforma, la que haces con tus propios principios, con tu propio camino, con tu deseo auténtico de vivir mejor, más centrado, más libre. Y cuando logras eso, algo cambia. Ya no necesitas el aplauso, ya no buscas demostrar nada. Te basta con saber que estás siendo fiel a ti mismo. Y esa fidelidad es la mayor fuente de fuerza que puedes encontrar. Porque como decía Epicteto, no busques que los hechos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren. Y tu vida fluirá en paz. Así que deja de mirar a los demás y vuelve a ti. Ahí empieza tu orden. Ahí comienza tu poder. 10ª lección estoica. El caos de vivir sin propósito. Cuando te sientes perdido, y el estoicismo te enseña a reencontrar tu rumbo. Hay días en los que te levantas y lo haces todo bien. Te duchas, trabajas, comes, respondes mensajes, incluso sonríes. Pero dentro de ti hay un vacío que no sabes cómo llenar. No te falta nada material, pero sientes que te falta algo esencial. No sabes bien qué estás haciendo con tu vida, hacia dónde vas, por qué haces lo que haces, o si todo esto tiene algún sentido. No hay pasión, no hay energía, no hay motivación real. Solo una rutina que repites porque toca, pero que ya no te llena. Ese estado silencioso, ese malestar sin nombre, es uno de los caos mentales más extendidos y más peligrosos, porque no grita, no desespera, solo te apaga de a poco. Te convierte en una persona que sobrevive en lugar de vivir, que cumple, pero no vibra, que respira, pero no se siente viva. Y si no lo detienes a tiempo, esa sensación de estar perdido se convierte en tu nueva normalidad. Te resignas, te dices que la vida es así, que a todos les pasa, pero tú sabes que no. Tú sabes que algo dentro de ti quiere más, algo dentro de ti está pidiendo dirección, sentido, propósito. La filosofía estoica no nació en aulas universitarias ni en libros polvorientos. Nació en medio del caos de la vida real. Fue la respuesta de personas que también se sentían perdidas, traicionadas, enfermas, decepcionadas, solas. Personas que buscaban cómo vivir bien cuando todo fuera parecía ir mal. Y por eso sus enseñanzas no son abstractas, son herramientas prácticas para reconectar con tu propósito desde lo más profundo. Marco Aurelio lo dejó escrito con brutal honestidad. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esa frase lo cambia todo. Te recuerda que estás de paso, que tu tiempo es limitado, que no puedes seguir posponiéndolo todo, que si no encuentras sentido en tu vida, tu alma se irá apagando aunque el cuerpo siga funcionando. El propósito, para los estoicos, no era una meta grandiosa, sino una forma de vivir cada día con virtud, con claridad, con intención. No necesitaban que todo el mundo aplaudiera su camino.
Solo necesitaban saber que su caminar era digno, que estaba guiado por la razón, por la justicia, por la templanza, por la autodisciplina. Cuando vives sin propósito, cada pequeño contratiempo te derrumba porque no sabes por qué resistir. Pero cuando tu vida tiene dirección, incluso los días más duros tienen valor. Incluso el cansancio se vuelve sagrado. Incluso los fracasos son parte del trayecto. El estoico no espera que su camino sea fácil. Solo espera que sea coherente con lo que su alma ha decidido ser. Y eso es lo que te devuelve la fuerza. Recordar qué es lo que verdaderamente amas, qué es lo que de verdad quieres aportar al mundo, qué legado quieres dejar, aunque sea solo en las personas que te rodean. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiarte a ti. De ser un ejemplo de virtud en un mundo de caos, de vivir tan centrado que tu sola presencia inspire orden, calma, dirección. Y eso no se logra esperando la motivación perfecta. Se logra actuando, pensando con profundidad, eligiendo cada día desde la razón y no desde el vacío. Así que si te sientes perdido, no busques respuestas afuera. Detente, escucha, vuelve a ti. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que sea justo, que sea bueno, que sea valiente? Y haz eso, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, porque cada acto coherente es una chispa que enciende tu fuego interno. Y cuando ese fuego se enciende, el propósito empieza a revelarse, no como una iluminación mística, sino como una certeza tranquila. Estás en el camino correcto, porque estás siendo tú mismo. Porque, como escribió Séneca, si no sabes hacia dónde vas, ningún viento es favorable. Así que elige tu dirección, no perfecta, no definitiva, pero tuya, elegida desde la virtud, sostenida por la razón, alimentada por tu voluntad. Y entonces, poco a poco, la sensación de estar perdido empezará a desaparecer, porque ya no caminarás para cumplir, sino para vivir. Y vivir con propósito, en un mundo sin rumbo, es el acto más poderoso de libertad que puedes ejercer. Has recorrido 10 lecciones que no son simples ideas filosóficas, sino mapas reales para salir del caos. Y si has llegado hasta aquí, es porque sabes, aunque a veces lo olvides, que dentro de ti hay más poder del que has usado hasta ahora, que no naciste para vivir atrapado en la ansiedad, la comparación, la confusión o el miedo, pero también sabes que nada de eso desaparece solo, que no basta con desear paz, claridad o dirección, hay que trabajarla. Y ahí es donde entra el estoicismo, no como una moda, no como una simple colección de frases, sino como una práctica diaria para reconstruirte desde dentro. Porque lo que estás viviendo, el desorden, el agotamiento mental, la sensación de estar perdido o fuera de control, no es una condena, es una señal, una alarma, una llamada a transformar tu mente, antes de que sea tu vida entera la que se derrumbe. Los estoicos enseñaban que no se puede tener una vida buena sin tener antes una mente buena, y que entrenar esa mente es más urgente que resolver cualquier problema exterior, porque el caos no se origina fuera de ti, empieza cuando dentro de ti no hay claridad. Por eso, estas 10 lecciones no son respuestas rápidas, sino raíces profundas. Cada una de ellas te invita a mirar tu realidad con honestidad, a dejar de anestesiar tu dolor y empezar a entenderlo, a dejar de huir del silencio y empezar a escucharte, a dejar de querer controlar todo y empezar por gobernarte a ti mismo, porque el éxito no es tenerlo todo bajo control. El éxito, según los estoicos, es tener el coraje de vivir con virtud aunque el mundo esté desordenado. Es convertirte en alguien firme, centrado, libre, incluso cuando nadie más lo esté. Y eso no se logra en un día, pero sí con un primer paso, y luego otro más. Así que no dejes que este vídeo sea solo inspiración momentánea. Haz algo con esto. Escríbenos en los comentarios cuál de estas lecciones ha resonado más contigo. Compártela con alguien que la necesite
y suscríbete al canal si sientes que este contenido te ayuda a reconectar con tu poder interior, porque vamos a seguir entrenando la mente contigo, porque en un mundo que empuja al caos, tú puedes elegir el orden, porque aunque nadie lo vea, tú sí puedes cambiar tu vida, desde dentro, desde ahora, con filosofía, con coraje, con decisión. Nos vemos en el próximo video.